Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a este curso de Photoshop desde cero, donde estaremos aprendiendo a utilizar las principales herramientas de este conocido programa de edición de fotografías. Adobe Photoshop es el programa de edición de imágenes de uso más extendido en el mundo. Es quizá una de las aplicaciones de edición más conocidas que existen, siendo ubicado incluso por aquellos que no tienen nada que ver con el mundo de la fotografía y la edición de imágenes. Esto puede deberse principalmente a que su aplicación se extiende a muchos campos, desde el uso súper profesional, como por ejemplo el cine y la fotografía de modas, hasta usos mucho más sencillos y cotidianos, como lo hacen los fotógrafos de fiestas, etcétera. También podemos decir que Adobe Photoshop es un programa de alta complejidad. Tiene muchísimas funciones, muchísimas maneras incluso de hacer lo mismo. Sin embargo, esa complejidad se une a una interfaz muy amigable que no es en realidad muy difícil de usar. Esto es a grandes rasgos lo que podemos decir sobre este increíble programa. Así que en este curso vamos a comenzar desde los aspectos más sencillos hasta aquellos que pueden resultar más complejos. Así que si les parece, vamos a comenzar. Cuando nosotros recién comenzamos abriendo el programa, tenemos básicamente esta interfaz, la cual es una interfaz, podríamos decir, de bienvenida o de inicio, y en la cual nosotros vamos a tomar cierta dirección dependiendo qué es lo que vayamos a hacer. Si los ubicamos aquí a la izquierda, vamos a encontrar que existen dos opciones básicas. Una está aquí redondeada en azul, que dice Archivo Nuevo, y otro que dice Abrir. ¿A qué se refiere estas dos opciones? Bueno, en la primera, en Archivo Nuevo, nos está diciendo que nosotros creemos un archivo desde cero y sobre ese archivo entonces nosotros iremos colocando elementos. Mientras que la otra opción, donde dice abrir, en realidad hace referencia a colocar una fotografía ya previamente tomada. Ahora existe una tercera vía, que es la que realmente a mí más me gusta porque la considero la más práctica, y es simplemente ir a la carpeta donde está alojada la fotografía, tomarla y arrastrarla hacia el programa. Es lo que yo voy a hacer. Esperamos unos cuantos segundos y va a estar lista. Vamos a picarle en OK sin mover ninguno de las opciones que nos da aquí. Y ahí está entonces la fotografía colocada y el programa ahora, digamos, se encuentra listo para comenzar a trabajar. Por supuesto, en los tutoriales que siguen vamos a ver la otra opción, que es creando un documento desde cero. Pero ahora vamos a trabajar, digamos, de esta modalidad. Muy bien. Como pueden fijarse ustedes aquí a la izquierda, tenemos esta área donde encontramos las herramientas. ¿Okay? Estas herramientas van a tener, digamos, una acción directa en la fotografía en la que estamos trabajando. Y no solo directa, sino también específica. Nosotros nos colocamos en alguna parte de la fotografía y comenzamos a efectuar esos posibles cambios. Aquí arriba entonces vamos a tener lo que cualquier otra aplicación contiene, que son las opciones de archivo, edición, imagen, capa, texto, selección, filtro, 3D, vista, plugins, ventana, ayuda. Después iremos viendo paso a paso en qué consiste cada una. Y a la derecha vamos a encontrar, digamos, todas estas opciones pueden cambiarse, pueden adaptarse según las necesidades y también costumbres y gustos que cada uno tenga al respecto del uso de esta área. Yo voy a dejarla así como está, estandarizada. Y chequen cómo una de las primeras cosas que nos pone Photoshop son las capas. ¿Okay? Una de las cuestiones primordiales a entender de Photoshop es que tiene la posibilidad de trabajar con capas. ¿Qué son las capas? Bueno, podríamos entenderlo, digamos, como hojas de papel unas encima de otras. Esto quiere decir que nosotros podemos tener diferentes elementos en estas hojas de papel. Y esto nos va a ayudar también a organizar mejor ese trabajo, ya que no todo quede puesto sobre una sola capa y, digamos, sea difícil gestionar esos elementos. Trabajar con capas entonces lo facilita mucho más y además nos abre las posibilidades. Entonces, si ustedes checan aquí, solo me aparece que tengo una capa, porque nada más tengo una fotografía. Arriba vamos a encontrarnos una de las opciones más útiles de Photoshop, que se llama Historia. Esto tiene la función de, digamos, nosotros podemos ir atrás
y adelante en los pasos que vamos haciendo. Si hicimos cosas de las cuales nos estamos arrepintiendo o no nos está gustando el resultado, nosotros podemos retroceder y asimismo también podemos regresar hacia adelante en algunas ocasiones. Pero también esta herramienta la vamos a ir viendo con el uso. Entonces son dos opciones que me parece que son, al menos si vamos iniciando, las más convenientes de siempre tener en esta área, ya que son extremadamente útiles. Muy bien. Entonces, vamos a, en este tutorial, explorar cuáles son las opciones que nos da Photoshop para modificar el color de una imagen. ¿Por qué queremos modificar el color de una imagen o los niveles? Bueno, porque no siempre las fotografías van a quedarnos perfectas o van a quedarnos como más nos hubiera gustado. Así que corregir la iluminación, las sombras, es algo sumamente útil en la edición de las fotografías. Entonces vamos a comenzar con eso y posteriormente vamos a explorar las opciones de edición de color. Muy bien, para nosotros trabajar con estas opciones tenemos dos vías. La primera la vamos a encontrar aquí arriba donde dice imagen. Vamos a ir a ajustes y aquí nos van a aparecer en estas opciones de ajustes 5 niveles de edición de niveles y color. Ustedes chequen que están divididos por esta línea gris que encontramos aquí. Y esta línea gris no está allí al azar, sino que nos está dividiendo estas opciones en diferente naturaleza. Nosotros vamos a comenzar explorando las del primer componente, que son brillo, contraste, niveles, curvas y exposición. Aquí viene algo bien interesante. Tenemos entonces dos opciones de trabajar con estos cambios. Uno es directamente aquí, donde lo estoy señalando, y el otro trabajarlo por capas. ¿Ok? Que en realidad eso se encuentra aquí. Aquí encontramos nuevamente brillo, contraste, niveles, curvas y exposición. Primero vamos a aprender a trabajarlo directamente sobre la imagen y posteriormente voy a explicarles para qué sirve la otra función. Vamos a abrir la primera, brillo y contraste. Brillo y contraste simplemente consta de dos opciones. Como su nombre lo dice, brillo y contraste. Si yo aumento el brillo, voy a aumentar la presencia de luz en la fotografía. Aquí me estoy yendo al extremo para que ustedes puedan notar este cambio. Y si yo, por supuesto, lo bajo, pues la foto comienza a oscurecerse. Entonces nosotros podemos encontrar, digamos, cuál es el punto óptimo para nuestra fotografía. Regularmente los cambios suelen ser sutiles. Así es normalmente. Solo tenemos que mover algunas pequeñas parámetros. El contraste, en cambio, me va a hacer que los colores obtengan una mayor saturación. Si yo muevo el cursor a la izquierda, voy a tener menos saturación. Entonces, nosotros podemos decidir, entonces, qué tanto buscamos que el color se intensifique en esta imagen. Y yo voy a dejarlo más o menos allí. Le doy OK y entonces está lista este cambio. Vamos a ver un poco cómo sería trabajándolo desde las opciones de capa. Fíjense cómo voy a utilizar la herramienta historia. Aquí en la herramienta de historia me aparecen que yo ya hice dos acciones. Una, abrir la imagen y la otra, el brillo y contraste. Si yo me regreso un paso hacia atrás y le doy clic en abrir, chequen cómo la imagen regresa como estaba previamente. Yo anulé los cambios que acabo de efectuar. Chequen la diferencia cuando yo estoy navegando en estas dos cuestiones. Ahora voy a aplicarlo entonces. Voy a desactivarlo y vamos a aplicarlo desde las opciones de capa. Voy a dar clic en esta especie de circulito dividido entre blanco y negro y voy a encontrar brillo y contraste aquí también. Chequen cuando yo le pico, ahora las opciones de moverlo se van a ubicar aquí, porque son las propiedades de lo que yo tengo aquí abajo. Y básicamente es la misma herramienta. Ustedes pueden ver. Puedo mover los mismos parámetros. Entonces, ¿cuál es la diferencia de trabajar en estas dos vías? Bueno, que esta como tal es una capa.
Y en cuanto que capa, tiene la posibilidad de manejarse de distinta manera. Por ejemplo, yo puedo apagarla y encenderla. Si yo doy clic en este ojo que tengo aquí, entonces el efecto se va. Si yo lo clico otra vez, el efecto regresa. Digamos, esto es muy diferente a la historia, porque aquí no estoy realmente navegando en la historia, sino estoy controlando este filtro que se agregó como capa. Esto, por supuesto, va a tener ciertas conveniencias o inconveniencias, según sea el caso. Aquí yo tendría dos opciones. Chequen como yo ya moví varias veces algunos parámetros, ya me pone aquí más acciones en historia. Para yo quitar este elemento, podría yo simplemente regresar a la historia o, aquí tengo otra opción, que es asegurándome que esté seleccionada la capa, y doy clic en el bote de basura. Y el filtro pasa a eliminarse. Aquí vamos a picarle 2 veces y ya está. El efecto fue eliminado. Entonces, siempre recuerden que tenemos dos opciones de controlar los niveles del color. Podemos hacerlo directamente en la fotografía o podemos agregárselo a modo de capa. Vamos a continuar explorando las opciones. Vamos ahora con niveles. Niveles me va a indicar 3 tipos de parámetros para poder modificar, que son los colores oscuros, los colores medios y los colores brillantes. Si yo muevo el cursor de los colores oscuros, pues la imagen, como su nombre lo indica, va a comenzar a oscurecerse. Si yo muevo los colores medios, bueno, voy a mover entre los parámetros que indiquen allí. Y en cambio, también puedo mover los de mayor presencia de luz. Esto también es muy interesante porque nos da un gráfico de la presencia de la luz en nuestra imagen. Chequen cómo gracias a este medidor yo puedo saber que esta imagen tiene bastante presencia de luz porque el mayor pico que existe está precisamente en los colores más claros, como me lo indica aquí. Entonces, yo también leyendo este gráfico puedo tomar decisiones según lo que necesita mi imagen. ¿Qué no necesita mi imagen? Más luz, porque aquí me lo está diciendo, que ya hay demasiado. Entonces, podemos ir a hacer cambios sutiles, simplemente, en donde creamos que esto falla. Le damos OK y entonces el filtro se aplica. Muy bien, voy a eliminarlo para probar el siguiente, y el siguiente se llama curvas. Curvas es, digamos, una herramienta un poco más sofisticada porque nos permite mayor movilidad de los efectos de luz. Y esto, digamos, puede tornarse un poquito más complejo, pero también nos puede ayudar a solucionar problemas que con las otras herramientas es muy difícil o de plano imposible. Para yo poder modificar esta herramienta tengo que crear nodos, y los nodos se crean dando clic en esta línea diagonal que yo tengo aquí. Voy a dar clic, por ejemplo, en medio y se crea un nodo. Entonces ese nodo yo puedo comenzar a moverlo. Y ahora ustedes pueden fijarse, dependiendo en donde yo lo tenga, es donde va a cambiar la luz. Si yo estoy ubicado en las zonas de los colores oscuros, voy a modificar colores oscuros. Si en cambio estoy en la zona de colores claros, va a modificar colores claros. Ahora aquí viene el aspecto más interesante. Yo puedo crear varios nodos, de hecho bastantes, y yo puedo moverlos y crear otros efectos de luz. Chequen cómo se alteran las curvas de maneras más interesantes, y entonces puedo hacer selecciones mucho más específicas para la modificación de ese color. Es bastante interesante este aspecto. Nos ayuda a solucionar problemas que con otras herramientas es muy difícil. Muy bien. Y por último vamos a ver exposición. Exposición es una herramienta increíblemente útil cuando queremos cambiar el tipo de luz que tenemos en la fotografía. Por ejemplo, se utiliza en ciertos estilos fotográficos que parezca que tomamos esta fotografía con una especie como de velo detrás. Por ejemplo, cuando nosotros corregimos la exposición y el desplazamiento. Chequen, cuando yo le muevo aquí,
pareciera que estoy velando la fotografía y nos va a dar un estilo que quizá podríamos estar buscando, como de suavizado de la imagen. Insisto, este es un recurso que se utiliza en muchos estilos fotográficos, sobre todo aquellos que son más o menos vintage o digamos más artísticos o alternativos. En fotografías en blanco y negro, esta opción de exposición es sumamente útil para cambiar la estética de la luz. Entonces, como pueden ver, aquí el cambio es muy distinto. Y la verdad, en lo personal me gusta bastante. Ustedes van a poder checar ahorita la diferencia entre este tipo de imagen y vean este otro. Aquí tenemos la imagen, digamos, con los colores, entre comillas, duros, digamos, muy saturados. Y esto, en cambio, nos ayuda a suavizar por completo la fotografía. Chequen qué interesante que queda el color con este efecto. Voy a dejarlo allí. Ya no voy a quitar este efecto que acabo de colocar, porque voy ahora a comenzar a modificar el color. Voy a irme nuevamente a imagen, ajustes. Y ahora voy a brincarme al segundo módulo donde tenemos cambios de color. Vamos a ver entonces algunos de ellos porque aquí tenemos más. Y para que este video no se haga increíblemente largo, pues vamos a irnos a aquellos que son los más importantes. Vamos, por ejemplo, a equilibrio de color. Equilibrio de color me permite a mí seleccionar específicamente las escalas de colores que quiero modificar. Por ejemplo, aquí arriba, yo puedo mover las escalas, por ejemplo, de azules y rojos, morados y verdes, y amarillos y azules. Entonces, cuando yo voy moviendo el cursor, entonces ese color comienza a tener mayor presencia. Chequen cómo si yo quiero hacer la imagen muy cálida, lo muevo hacia la derecha, y si yo quiero hacer la imagen más fría, me muevo hacia la izquierda. Entonces, más o menos yo voy encontrando algún punto que me parezca agradable, moviendo estos tres parámetros. Y chequen qué interesante, los colores comienzan a cambiar. Una vez que yo defino más o menos el parámetro que me gusta, le doy en OK. Y entonces el filtro queda aplicado. Muy bien. Vamos a ver a otro. Vamos a este otro que se llama mezclador de canales. Mezclador de canales es, digamos, una modificación de los colores RGB, rojo, verde y azul. Básicamente tiene la misma función que el otro, pero digamos funcionando en distinta dinámica. Muchas veces estas opciones distintas tienen que ver también con la costumbre del editor, en qué herramienta se siente más cómodo y en cuáles, digamos, va generando una experiencia distinta utilizando cada una. Y aquí podemos ver el cambio de color que nosotros podemos efectuar. Vamos a ver una más y veamos. Consulta, no. Intensidad. Es una herramienta bastante sencilla, la cual nos permite cambiar también la saturación de los colores, pero digamos, hablando únicamente de saturaciones. Chequen cómo si yo lo llevo totalmente a la izquierda, muchos colores desaparecen. Si yo en cambio lo llevo a la derecha, algunos colores van a sobresalir mucho más que otros. Chequen qué interesantes combinaciones podemos lograr con esta herramienta. En saturación por completo, ahora si borramos los colores, se vuelve una fotografía a blanco y negro, o mejor dicho, escala de grises. Y si yo lo manejo totalmente a la derecha, entonces los colores, digamos, una locura, ¿no? Entonces, más o menos podemos ir nosotros modificando estos valores e ir haciendo combinaciones más interesantes. El tercer, cuarto y quinto umbral involucran otras herramientas más específicas. Por ejemplo, la de invertir colores, ¿okay? Volver la fotografía en negativo, un filtro, digamos, muy constante, mucha gente lo conoce. Podemos hacer correcciones selectivas con este tipo de herramientas, donde directamente el filtro va a aplicar solamente en ese color. A diferencia de las otras herramientas que modificaban por entero el color en esa foto, aquí este está muy interesante porque nos permite modificar exclusivamente
ese color que estamos señalando. Chequen cómo esta foto es muy conveniente porque tenemos colores muy específicos y cuando yo los muevo, solamente esos colores se van a modificar. Entonces también nos va a permitir generar modificaciones mucho más específicas. Tenemos aquí en el quinto grado, desaturar las fotografías por completo, eliminar el color, ya vimos que también se podía con otro. Y me está faltando uno, déjenme recordar cuál era. Y era filtro de fotografía. No me quería ir sin antes hablar de este filtro, ya que es de los más sencillos que hay y uno de los más prácticos. Honestamente me he visto muchas veces utilizando este filtro en vez de los otros debido a su rapidez, y es que simplemente nosotros seleccionamos alguno de los filtros que nos coloque aquí y controlamos qué tanta presencia o no de ese filtro queremos tener. Entonces es bastante práctico y puede servir para muchas situaciones. Y bueno, una vez que nosotros terminamos de modificar los niveles y colores de nuestra imagen, algo también muy común que suele ser necesario es modificar el encuadre. ¿Cómo modificamos el encuadre? ¿Cómo eliminamos, digamos, parte de esa fotografía que quizá está de más? Bueno, vamos a irnos a la cuarta herramienta que tenemos de arriba hacia abajo. Vamos a darle clic y en cuanto nosotros le demos clic se va a activar unos contornos. Esta herramienta se llama herramienta recortar. ¿Y qué hace? Recorta o expande los bordes de la imagen. Muy bien, entonces si yo tomo la imagen de una esquina y la arrastro, entonces puedo cambiar su encuadre. Ahora, Photoshop tiene una cuestión, y es que si nosotros no picamos la tecla Shift, podemos modificar libremente la imagen. Ahora, si nosotros no queremos perder la proporción original de la imagen, vamos a picar la tecla Shift. No la soltamos y ahora sí modificamos. Y chequen cómo es imposible que se descuadre esta fotografía. Entonces yo voy a encuadrarla más o menos para que tenga equilibrio y esté propiamente nivelada. Doy clic en Enter y entonces yo puedo encuadrar esta imagen. Y así es más o menos como terminamos la edición más básica y elemental de imágenes en Photoshop, que es modificando niveles, colores y encuadre. ¿Cómo guardamos esta fotografía para que nos quede ya lista para su exportación? Bueno, vamos a ir nosotros a Archivo, vamos a ir a Exportar y vamos a dar clic en Exportar como. Damos Exportar como y a continuación se nos va a abrir esta ventana en la cual nosotros vamos a poder escoger, por ejemplo, qué formato de salida queremos que tenga esta fotografía. Los formatos son variados. En este caso, vamos a poder escoger entre 3 solamente en esta opción. Vamos a ver después que Photoshop tiene otras opciones donde podemos elegir una mayor cantidad de formatos. La razón por la que estoy eligiendo esta es porque está el formato más común que existe para imágenes, que es el JPG. Y cuando nosotros escogemos JPG, podemos también elegir qué calidad vamos a querer que tenga la imagen. Hay que recordar que JPG es un formato de compresión, entonces nos ayuda a que la fotografía no pese mucho. Y si nosotros no queremos, digamos, queremos perder lo mínimo de calidad, vamos a dejarlo en alto, que en este caso es el número 7. De esta forma, entonces no perderemos calidad en nuestra fotografía. Entonces, una vez señalados los parámetros, vamos a dar clic en Exportar. Y ahora nos va a llevar a una nueva ventana donde nosotros vamos a elegir en qué carpeta la queremos colocar. También, por supuesto, es importante definirle un nombre. Yo voy a ponerle simplemente automóvil. Y doy clic en guardar. Entonces ya lo único que resta es buscar la carpeta donde mandé la fotografía. Y entonces nosotros ya vamos a poder verla, digamos, exportada y lista para poder trabajar con ella externamente al programa. Entonces, hasta aquí el tutorial de esta ocasión. Espero que les haya servido. Así que nos vemos en el tutorial número 2. Ahí nos vemos. Hasta la próxima.